Números 19 del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Oramos. Mi Dios eterno, damos gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, por su bondad y misericordia con cada uno de nosotros, por darnos la oportunidad de estar en este lugar y ser expuestos ante su bendita palabra. Mi Señor, abra nuestra mente, abra nuestro corazón, mi Padre, para poder recibir claramente su palabra. Que su Santo Espíritu haga la obra en nuestro corazón y que nuestra vida, mi Señor, sea transformada. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hace un tiempo escuché la historia de unos misioneros en una región de Asia, en donde estaban buscando cómo evangelizar a las personas de ese sector, pero se encontraron con una gran dificultad. El problema es que a quienes ellos querían evangelizar eran a las personas nativas de esa parte, pero estas personas habían sido esclavizadas, eran esclavas de otras personas. Entonces ellos, pensando qué podían hacer, porque al querer evangelizar a los esclavos, pues no podían tener acceso a ellos, porque el esclavo hace todo lo que su amo hace. Y si el amo dice, no te permito hablar con otras personas, pues no podían acceder a ellos. De manera, hermanos, que la mejor forma que estos misioneros encontraron para poder llevar el evangelio a estos esclavos es que se vendieron a sí mismos como esclavos. Entonces ellos dijeron, nosotros nos vamos a vender como esclavos. Se vendieron como esclavos, perdieron ahí básicamente toda su vida, porque el esclavo es esclavo para siempre. Pero esta fue una forma de poder llevar el evangelio a los otros esclavos. Hermanos, ¿por qué la vida cristiana en algún momento puede llegar a estancarse? Cuando venimos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, hay un momento en el que todo parece ser emocionante. Aprendemos a amar la palabra de Dios y queremos todo con Dios. No queremos perdernos ni un culto para ir a la iglesia, queremos servir a Dios. Y pues estamos ahí en ese momento en que estamos totalmente enamorados de Dios. Y cada vez todo lo que hacemos, lo queremos hacer para involucrarnos más y más con Dios. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener en toda nuestra vida cristiana. No es una actitud o no es una forma de vida solo en los primeros años del cristianismo, sino debe ser durante toda nuestra vida. Pero a veces en la vida de los cristianos parece que las cosas se enfrían. Parece que las cosas no son como eran al inicio. Empezamos a ir a la iglesia por costumbre, servimos por obligación porque tenemos una responsabilidad y ya nos comprometimos y tenemos que ir y vamos por obligación. Cantamos sin sentir gozo en nuestro corazón
ya no hay deseo de aprender la palabra de Dios y cada vez más, cada vez otras actividades parece que empiezan a reemplazar el tiempo que antes dedicábamos a Dios. En la vida del cristiano pueden llegar momentos de enfriamiento espiritual. Hermanos, y siempre que eso sucede, hay un común denominador: el pecado. ¿Qué es el pecado? Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. El libro de 1 de Juan está al final de la Biblia. No es el último libro, pero usted lo va a encontrar en las últimas hojas. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Lo que dice la palabra es: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia nos enseña que el pecado es infracción de la ley, es romper la ley. Pero no se refiere a la ley de Moisés, no solo se refiere a la ley de Moisés que había dado en la antigüedad. No se refiere solo a romper la ley del gobierno, la ley de nuestro país, sino a romper la ley de Dios. Es decir, literalmente el pecado es ir en contra de Dios. Es el rechazo a la voluntad de Dios, es querer vivir a espaldas de Dios. El pecado es elegir nuestro propio camino, es hacer nuestra propia voluntad. El pecado entonces es hacer todo aquello que va contra la voluntad de Dios. Hermanos, el ser humano es creado a imagen de Dios. La Biblia nos dice, cuando Dios iba a crear al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero ¿qué significa el que el hombre sea hecho a imagen de Dios? Algunos dicen, bueno, es que es hecho a imagen de Dios porque como el hombre tiene nariz, por ejemplo, entonces Dios tiene nariz. Como el hombre tiene ojos, entonces Dios tiene ojos. Pero cuando la Biblia nos habla de la imagen de Dios, no se refiere a eso, sino se refiere a su carácter. Que el ser humano tiene racionalidad, podemos razonar, podemos pensar. El ser humano tiene capacidad moral, pero el ser humano, hermanos, también tiene conciencia del bien y del mal. El bien y el mal no lo define el hombre. Y esto es algo que en la sociedad de hoy muchas personas quieren tergiversarlo. El bien y el mal no lo define el hombre. El bien y el mal, hermanos, no lo define la mayoría. No es que todos vamos a reunirnos o toda una nación se va a reunir y va a decir esto va a ser bueno y esto va a ser malo. El bien y el mal no lo define la cultura. El bien y el mal, hermanos, está determinado por Dios. El hombre, el ser humano, tiene una estructura moral creada por Dios y establecida por Dios. Toda persona, todo ser humano, sin importar si sea cristiano o no sea cristiano, tiene un sentido de conciencia que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. Veamos Romanos 2, 14 y 15 dice la palabra: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, escuchen, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hoy en día, hermanos, se nos enseña a cuestionar todo lo que hacemos. Y luego se reúnen un montón de personas, se reúnen y tratan de filosofar, tratan de pensar y tratar de acoplar las cosas a su propio gusto. De manera que salen personas diciendo que tener una segunda pareja, siempre y cuando la otra te dé permiso, pues está bien. Siempre y cuando la otra persona te dé permiso, está bien. Y tratan de tergiversar lo que es bueno y lo que es malo. Pero esto está determinado por Dios.
Es triste ver cómo en el mundo hemos llegado a minimizar el pecado e incluso a normalizar el pecado. La conciencia del hombre está contaminada por el pecado y muchas veces lo hemos normalizado aún entre creyentes. Hay creyentes, hay personas que son cristianas, pero que no sienten ningún remordimiento ver, por ejemplo, películas con escenas inapropiadas. Hay creyentes que son dados al chisme o a la murmuración. Hay quienes les gusta hablar mal de otras personas. Hay quienes hablan palabras groseras o palabras corrompidas. Hay quienes les gusta burlarse de los demás o ridiculizar a los demás. Hay quienes que guardan resentimiento en su corazón. Hay quienes que tienen falta de perdón. Incluso pecamos cuando no hacemos lo que deberíamos hacer. Por ejemplo, cosas que también son pecado y que muchas veces ni siquiera lo vemos como pecado. No orar regularmente, descuidar la lectura bíblica, no congregarse fielmente a la iglesia, no compartir el evangelio, ignorar al necesitado, cosas que también acarrean pecado. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos pedido perdón a Dios por estas cosas? ¿Cuántas veces hemos venido y hemos dicho a Dios, Señor, perdóname porque no he estado escudriñando tu palabra como debería escudriñarla, no he estado leyendo? Señor, perdóname porque no he compartido el evangelio cuando debería estarlo compartiendo. Y esto acarrea pecado también en nuestro corazón. Todo nuestro ser está contaminado por el pecado. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras actitudes están contaminadas por el pecado. El pecado no sucede solo cuando ejecutamos la acción. El pecado nace del corazón, nace en lo más profundo de nuestro corazón. Es por eso que un hombre puede cometer adulterio con otra mujer sin necesidad de acostarse con ella. Basta con verla con lujuria y codiciarla en su corazón, porque el pecado nace en el corazón. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mire lo que dice la palabra. Porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón sale el pecado. Y muchas veces nosotros nos conformamos con ser políticamente correctos. ¿Sabe qué significa ser políticamente correctos? Es mostrar piedad solo cuando los demás nos ven. Es mostrar que somos creyentes solo cuando los demás nos ven. Por fuera aparentamos ser buenos, por fuera aparentamos ser piadosos, por fuera aparentamos ser buenos cristianos, pero en el corazón hay un nido de pecados. Estamos llenos de pecados muy dentro de nosotros. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos luchando con el pecado? Piensa en su corazón, ¿estamos luchando con el pecado? ¿Sabe por qué? Porque solo hay dos opciones. O usted está luchando con el pecado, o usted está tranquilo con su pecado. ¿En qué categoría está usted? Porque no es normal, hermanos, escuche, no es normal que alguien que se convierta a Cristo viva tranquilo con su pecado como que si no pasa nada. No es normal. Y no hablo solo de sentirnos mal por nuestro pecado, porque cualquiera puede sentir un poco de cargo de conciencia a causa de su pecado. Cualquiera puede cometer o estar viviendo en pecado y sentirse un poco mal, sentir un poco de cargo de su conciencia, sentir un poco de remordimiento. Pero cuando amamos a Dios, hermanos, es una batalla campal en nuestro corazón, porque no queremos pecar.
y caemos a causa de nuestra naturaleza caída, pero no queremos hacerlo y hay una lucha en nuestro corazón. Nos duele profundamente nuestro pecado. Nos duele nuestro pecado. La pregunta es esta: ¿realmente está doliendo el pecado en nuestra vida o nos deleitamos en el pecado? No nos importa vivir en el pecado. La Biblia habla muy duro acerca de esto. La Biblia habla muy duro acerca del que peca. ¿Sabe qué dice la Biblia del que peca? Veámoslo en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. La palabra es clara, dura, hermanos. Dura, pero dice: el que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Casi no queremos decirlo, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, parece muy duro lo que dice aquí. Imagínense, hermano, qué duro es poder decir: todas aquellas personas que están practicando pecado son del diablo. Qué duro, ¿verdad? Qué incómodo es escuchar y decir eso. Pero es lo que la Biblia dice. El Evangelio no es agradable para el hombre pecador. El verdadero Evangelio muchas veces nos ofende. Con el verdadero Evangelio muchas veces nos sentimos agredidos, confrontados, regañados y quizás hasta insultados. El verdadero Evangelio, hermanos, no es cómodo, pero es necesario predicarlo. Porque muchos preferimos muchas veces que se nos hable de bendición, que se nos hable de alegría, que se nos hable de muchas cosas que nos inspiren. ¿Ha estado usted alguna vez enfermo? Cuando uno está enfermo normalmente y quiere sanarse rápido, va al médico, le pone la inyección y uno sale y sigue con su vida. Y si uno vuelve a enfermar a los meses, vuelve al médico, pone la inyección y sigue con su vida sin ningún problema. Y a veces tomamos de esta manera, hermanos, la iglesia. Vamos a la iglesia, queremos que nos motiven y nos vamos y seguimos con nuestra vida como si fuese una inyección. Muchos incluso se enojan con el que está detrás del púlpito. Pero el que está detrás del púlpito solo es un pecador más. Pero un pecador redimido, rescatado de la esclavitud del pecado, al igual que todo aquel que entrega su vida a Cristo. La vida de un cristiano, hermanos, la vida de un creyente es esta: es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. No nos conformemos con nuestro pecado. No nos conformemos en nuestro pecado. El pecado no es un juego. La Biblia lo dice muy claramente: todo aquel que practica el pecado es del diablo. Estemos siempre alertas. Primera de Pedro, vamos a ver qué dice. Si está ahí en Juan, Primera de Pedro está unas hojas atrás. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque mire, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, no nos conformemos con nuestro pecado. No podemos estar tranquilos con el pecado que hay en nuestro corazón. Debe haber una lucha dentro de nosotros. Debemos ser sobrios y prudentes con esto, porque muchas veces, muchos de nosotros no solo consentimos con el pecado, sino que andamos jugando con fuego. Y debemos ser prudentes, debemos cuidar todo lo que hacemos. Yo he comentado en más de una ocasión, hermanos, yo
puedo tener la mejor intención del mundo, pero no es correcto que yo lleve a otra mujer en mi carro que no sea mi esposa, aunque yo tenga la mejor intención del mundo. Y algunos decimos, no, hermano, porque usted es legalista, hermano, es legalismo, usted se pasa. Hermanos, sed sobrios, dice la palabra, sed sobrios y velad. Debemos ser prudentes, hermanos, debemos cuidar nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene un pecado con el cual está luchando. Y debemos ser prudentes, debemos ser cuidadosos en la forma en que debemos conducirnos. Seamos piadosos en toda nuestra manera de comportarnos. Si yo sé, hermanos, cuál es el pecado que hay en mi corazón, si yo sé por dónde Satanás puede atacar mi vida, yo no voy a ir y yo no voy a estar jugando con el pecado. Yo no voy a estar jugando con los límites. Pero muchos de nosotros nos contentamos con jugar con los límites. Nos contentamos y preguntamos, ¿esto es pecado? ¿Esto no es pecado? ¿Qué sí es pecado? ¿Qué no es pecado? Y estamos ahí jugando con los límites. Buscamos los tecnicismos bíblicos para caminar nuestra vida. Debemos ser piadosos en toda nuestra manera de vivir. El punto, hermanos, es que el apóstol Juan pone las cosas muy claras. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Pero en contraste, en contraposición, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La pregunta es, hermanos, ¿practica usted el pecado? Piense, ¿practica usted el pecado? Mire, hay una diferencia entre practicar el pecado y caer en pecado. No es lo mismo. El creyente constantemente está buscando agradar a Dios, está acercándose, tratando de entablar una comunión más estrecha con Dios para vivir piadosamente delante de Dios. A causa de nuestra naturaleza caída, vamos a caer muchas veces, pero el que no es creyente se deleita en practicar el pecado, se deleita vivir en pecado, le satisface el pecado. Dice la Biblia que el que es nacido de Dios no puede pecar, es decir, no puede practicar el pecado, no puede tener el pecado como un hábito. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con el pecado. Es un tema muy delicado, porque hay personas que están convencidas de que son cristianas y tienen del pecado un hábito. Hay quienes son adictos a ver cosas ilícitas en internet. Algunos son adictos a la mentira. Otros son idólatras amando otras cosas más que a Dios. Pero al final están convencidas de que son cristianas. Hermanos, no importa qué tan convencido, qué tan seguro yo esté de ser cristiano, si no he aceptado a Cristo como mi Señor, yo voy al infierno. Porque no es mi fe la que me salva. Mi fe es el medio, pero no es lo que salva. Lo que salva es la gracia de Dios. Pero no es mi fe. Yo puedo creer que soy cristiano todo lo que yo quiera, pero si no he aceptado a Cristo, mi único destino es el infierno. Y la Biblia advierte sobre esto. Y es triste, hermanos, porque cuando escuchamos muchas veces la palabra de Dios, cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, todos pensamos que es para los demás, menos para nosotros. Y no atesoramos la palabra en nuestro corazón, no reflexionamos en nuestra vida. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Está hablando Jesús aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje, hermanos, nos habla de este tipo de personas que están convencidas de que son de Cristo, pero Jesús dice, nunca los conocí.
nunca los conocí. La peor noticia que podemos tener en nuestra vida es acabar nuestros días, estar delante del soberano, estar delante del sempiterno Rey de los cielos y escuchar: nunca te conocí. Hiciste esto, hiciste lo otro, ibas a la iglesia, hacías esto y hiciste lo otro. Nunca te conocí. Señor, pero hice esto, hice lo otro. Nunca te conocí. Si usted está viviendo en pecado, si usted está viviendo en pecado y no le preocupa otra cosa más que lo descubran, debe temer por su vida. No se engañe. Porque muchos de nosotros o muchas personas pueden estar viviendo en pecado, una vida de pecado constante, y no les importa pecar delante de Dios, y su única preocupación es que los descubran. Y cuando alguien los descubre, milagrosamente se arrepienten hasta que los descubrieron. Más parece muchas veces un cargo de conciencia que un arrepentimiento genuino delante de Dios. Pero si usted, hermano, hermana, si usted está luchando en su corazón con su pecado, debe purificar su corazón. Si a usted le duele su pecado, debe purificar su corazón. Porque cuando estamos en Cristo, mis hermanos, el pecado nos duele. El pecado nos duele, hermanos. Yo hago una cosa, le dije algo inapropiado a mi hermano y regreso y dije: no debí haberle dicho esto. Le hablo groseramente a mi esposa y uno piensa: no debí haberle hablado de esa manera. No es que ni ofendamos con las palabras, sino la manera en que hablamos. Y decimos: no debí haber hablado de esta manera. Porque el pecado nos duele. Y cuando hay pecado en nuestro corazón, hermanos, nos despreciamos a nosotros mismos. Porque decimos: Señor, no quiero pecar, me desprecio por ser infiel delante de ti. Debemos purificarnos del pecado. ¿Cómo purificarnos del pecado? Vamos a Romanos 6, 12 al 13. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Primero debemos entender de que cuando venimos a Cristo somos libertados del pecado. Así que no hay ni un solo pecado que ahora pueda esclavizarnos. Ni un solo pecado. Pero el apartarnos del pecado, hermanos, el purificarnos delante de Dios, depende en gran medida de qué tan dispuestos estamos para ponernos delante de Dios y que Dios trabaje en nuestro corazón. Pablo dice: ya no reine el pecado en ustedes. No importa cuántos años fuiste esclavo del pecado, no importa qué tan adicto eras al vicio, no importa qué tan sucio estaba tu corazón, el pecado ya no puede reinar en tu vida, ya no tiene poder sobre ti. Y Pablo hace el contraste de manera puntual, dice: más bien presenten delante de Dios sus miembros, su ser, todo su corazón delante de Dios. Porque no somos nosotros los que nos limpiamos, es Dios quien nos limpia y nos capacita. Es Dios. Dios, hermanos, es el que tiene el poder. Muchos pensamos a veces que la oración de un hermano nos va a hacer milagros a la vida, ¿verdad? Y luego andamos buscando al pastor. No queremos ni que el hermano fulanito ni el hermano sutanito ore por nosotros, sino que vamos directamente al pastor porque el pastor tiene comunicación directa con Dios, ¿verdad? Y va a ser más efectiva la oración del pastor que del hermano fulanito. Es Dios quien tiene el poder, hermanos. Dios conoce su corazón. Dios conoce su corazón.
Pero cuando Dios conoce su corazón, también decimos que Él conoce su pecado, el pecado que hay dentro de usted. Dios conoce sus luchas. Dios conoce cada sentimiento que usted está teniendo en este momento, cada emoción. Pero además de eso, Dios ve quién está viviendo en pecado y está tranquilo con su vida. Dios ve quién está viviendo en pecado y su única preocupación es que lo descubran. Dios ve a quien no le importa, a quien no le molesta su pecado. ¿Y quién puede engañar a Dios? ¿Qué pretexto podemos poner delante de Dios? Hermanos, yo puedo engañarlos a todos ustedes aparentando piedad, aparentando que tengo comunión con Dios, aparentando que soy un hombre piadoso. Puedo engañarlos, pero ¿quién puede engañar a Dios? ¿Qué pretexto podemos poner delante de Él? Y muchas veces hacemos mal, hermanos, que nuestra única preocupación sea tratar de agradar al otro hermano solo para que nos vean y no nos importa nuestra comunión directa con Dios. Hermanos, y a veces eso muchas veces incluso pasa en nuestra relación de pareja. ¿Sabe por qué? Como decía el pastor José en una ocasión, nuestra pareja es el prójimo con el que más tiempo pasamos. Y nuestra pareja normalmente nos conoce nuestros pecados, conoce nuestras debilidades, conoce todo de nosotros. Y muchas veces nos importa más agradar a otras personas que agradar a nuestro prójimo más cercano, que vivir piadosamente con nuestro prójimo más cercano. Llega el marido a su casa después del trabajo y empieza a gritarle a la mujer: ¿dónde está la comida? ¿Dónde están las tortillas? ¿Dónde están los frijoles? Y la mujer le grita: cállate, que ahí está el vecino y te está oyendo. Sí, ya vi que el carro del vecino no está. Cuidando más al vecino, cuidando más lo que piensa el vecino, que queriendo vivir piadosamente con su prójimo más cercano. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Dios llama a todo ser humano a que se ponga a cuentas con Él. Dios le está llamando a usted para que usted se ponga a cuentas con Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, usted puede tener el pecado más sucio que pueda imaginarse. Un hombre puede tener el pecado más terrible que nosotros podríamos imaginarnos. Pero si se rinde a Dios, Dios le limpia de su pecado. Dios limpia su corazón, pero debe despreciar su pecado, porque hay quienes viven tranquilos con su pecado y no tienen temor de Dios. Hermanos, esta es una realidad en nuestros días. Hay quienes viven felizmente con su pecado y no tienen ni un temor de Dios. Lo único que tienen nada más es un cargo de conciencia, y cierran sus ojos y dicen: Dios, perdóname, porque sienten cargo de conciencia y salen a hacer lo mismo de siempre, a deleitarse en el mismo pecado de siempre, haciendo nula la sangre de Cristo en sus vidas, no porque la sangre de Cristo no tenga poder, sino porque nunca fueron cristianos. Porque en aquel gran día lo único que van a escuchar de los labios de Cristo es decir: nunca te conocí. Hermanos, dejemos de ver la vida cristiana como una religión. La vida cristiana no es una religión. Dejemos de ver la vida cristiana como una tradición. Dejemos de ver la vida cristiana como una costumbre. Hermanos, cuánto deseo yo con todo mi corazón, cuánto deseo que Cristo, que mi Jesús,
que el Jesús bíblico sea real en sus vidas. Que sea real en sus vidas, que no lo veamos como una religión, como una tradición, porque muchos de nosotros estamos enamorados de un Jesús que no existe, de un Jesús de plástico, de un Jesús que hemos escuchado en el mundo, pero que no es bíblico. ¿Cuánta necesidad tenemos de rendirnos totalmente a los pies de Cristo y que Él trabaje en nuestro corazón? ¿Usted cree que puede entregarse a Cristo sin que su estilo de vida cambie? ¿Usted cree que puede entregarse a Cristo sin que su sistema de valores cambie? ¿Usted cree que puede entregarse a Cristo sin que su vocabulario y sin que sus actitudes cambien? Solo vamos a comenzar a crecer en nuestra vida cristiana cuando haya una rendición completa de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Voy a dar una explicación a continuación, hermanos. Voy a dar citas bíblicas, no las vamos a leer a causa del tiempo porque son varias, pero quiero que analicemos la manera en que Pablo se presenta a sí mismo y muchos de los apóstoles se presentan a sí mismo en sus cartas. Cuando Pablo habla a sí mismo de sus cartas, por ejemplo, en Romanos 1:1, en Filipenses 1:1, en Tito 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, ¿qué entendemos nosotros cuando alguien dice siervo? Como un criado, ¿verdad? Que lo contratamos, está ahí atendiendo, hace las cosas, sale de su trabajo y regresa. Pero cuando Pablo habla acerca de sí mismo, la palabra que usa es doulos. Esa es la palabra griega. Y sabe que la palabra doulos, la traducción literal que usa Pablo no es siervo, es esclavo. Esto es importante, porque siervo, en el sentido que nosotros lo entendemos, tiene una representación diferente. Nosotros pensamos en un criado, alguien que contratamos. E incluso la misma Biblia, en el mismo griego, se usa la palabra siervo en el sentido que nosotros la entendemos, pero no es doulos, es diáconos, que es cuando se refiere a alguien que sirve, alguien que le sirve a otras personas. Incluso se habla de Cristo como siervo también en Romanos 15:8, pero ahí no usa doulos, ahí usa diáconos, porque es alguien que sirve a los demás. Pero cuando Pablo y los apóstoles se presentan a sí mismo, lo que está diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo. La traducción más apropiada es esclavo, y esta es una palabra que no es popular en nuestros días. Hermanos, ¿qué pensaría usted si yo traigo un muchacho de unos 14 años y le digo, hermano, le presento a fulanito de tal, mi esclavo? ¿Qué pensaría usted? Uy, el hermano hay que sacarlo de la iglesia, tiene un esclavo. Tiene una connotación negativa cuando hablamos de la palabra esclavo. Si alguien dice que es esclavo de otra persona, tiene una connotación negativa. Pero Pablo conoce su posición delante de Dios. Él es un esclavo por amor. Y sabe que cuando habla de Jesús, usa la palabra kurios. Y en los mismos pasajes, Romanos 1:7, Filipenses 1:2 y Tito 1:4, dice Pablo, siervo, doulos, esclavo de Jesucristo. Y cuando habla del Señor Jesucristo, dice kurios. Y la palabra kurios se traduce como amo. Entonces es congruente. Pablo, esclavo, Jesucristo, el amo, el dueño. Había una tradición judía sobre los esclavos. Los judíos de antes tenían esclavos, y el esclavo que era judío, cada 7 años, cada 6 años, creo que eran cada 6, salía libre. No, en el 7º año salía libre. Pero dice, si un esclavo le había ido bien con su amo y había prosperado con su amo, este esclavo decidía ser esclavo de por vida de su amo.
Entonces iban contra un madero y le horadaban la oreja, y esta era una señal que éste iba a ser esclavo de por vida. Nunca más iba a ser libre. Pero él amaba ser esclavo porque le había ido bien con su amo. Pero al fin de cuentas era un esclavo, no tenía libertades para sí mismo, no se pertenecía a sí mismo. Un esclavo, hermanos, rinde toda su voluntad ante la voluntad de su amo. ¿Se imagina que alguien tenga un esclavo y el esclavo no quiera hacer caso? Bueno, pues le daban con el látigo, ¿verdad? Porque un esclavo le pertenece a su amo. Toda la voluntad le pertenece a su amo. Hermanos, estaremos más cerca de Dios, nos limpiaremos de nuestro pecado cuando nos rindamos como esclavos delante de Dios, porque el que es esclavo ya no se pertenece. Hermanos, cuando leí esta historia hace mucho tiempo, tenía como 17, 18 años, de estos misioneros que fueron a esta región y se vendieron como esclavos, dije yo, qué decisión más drástica, qué decisión más difícil. Lo que yo no entendía es que ellos se vendieron como lo que ya eran, como esclavos. Ellos se dieron como lo que siempre fueron, esclavos de Cristo. Porque el esclavo, el que es esclavo, ya no se pertenece. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, habéis sido comprados por precio. Le pertenecemos a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, dele en su corazón entero a Dios. Entregue su vida completa a Dios. Ríndasele delante de Dios. Porque siendo esclavos de Cristo, siendo esclavos por amor de Cristo, nos va a ir 100,000 veces mejor que creyéndonos señores en el mundo. Y heredaremos la vida eterna. Entregue su corazón entero delante de Dios. Mire, Dios conoce su pecado. Él conoce con lo que usted está luchando. Pero también Dios conoce si usted se deleita de su pecado y no le importa. No le importa vivir de esa manera. Pero también Él conoce si usted está luchando con su pecado, Dios puede purificar su corazón. Dios puede santificar su corazón. Y este es un proceso que nos va a tomar toda nuestra vida, pero estamos creciendo. Vamos de gloria en gloria, como dice el apóstol. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Entreguémonos delante de Él. Démonos al Señor. Digamos, Señor, yo no puedo hacer nada con mi vida. Señor, todo lo que hago, todo lo que puedo hacer en esta vida es perderme más en medio de este mar de oscuridad. Señor, intento hacer las cosas bien. Muchas veces realmente intento hacer las cosas bien. Intento caminar rectamente. Intento hacer todo lo bueno que sea posible. Pero en lugar de eso, todo lo que logro es resbalarme y volver a caer en la misma vida de pecado. Señor, ya no quiero ser el mismo de siempre. Ya no quiero ser la misma de siempre. Señor, toma mi vida en tus manos. Señor, cambia mi corazón. Señor, transfórmame. Aquí estoy delante de ti. No puedo con mi vida. Aquí estoy delante de ti. Padre eterno, Señor, cuánto hemos pecado delante de usted. Mi Dios, todo nuestro ser se ha corrompido por el pecado y la única manera de poder recuperar nuestra imagen a la imagen de Cristo es estando más cerca de Cristo, más cerca de su palabra. Señor, trabaje en nuestra vida, trabaje en nuestro corazón, Señor, para que podamos vencer el pecado, para que el pecado ya no reine sobre nosotros.
No podemos seguirnos deleitando en el pecado. Señor, santifique nuestra vida, santifique las iglesias de esta generación, Señor. Que el pecado no haya cabida en las iglesias, Padre Santo. Que puedan crecer en santidad, que cada uno pueda tener un celo ferviente de su palabra, que cada uno pueda tener ese ardor en su corazón, ese celo que se predique fielmente su palabra. Señor, que cada uno esté al cuidado de su hermano, que cada uno esté al cuidado de su corazón para la edificación. Señor, reconocemos que no somos perfectos. Y eso nos duele. Nos duele, Señor, porque seguimos cayendo, seguimos resbalando en el camino. Pero, Señor, queremos poner nuestra vida delante de usted. Trabaje en nuestro corazón, Señor. Reconocemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Reconocemos, Señor, que no somos lo suficiente justos ni lo suficiente buenos como para entrar en su presencia. Necesitamos que su Santo Espíritu obre en nuestro corazón. Que su Santo Espíritu, Señor, haga la obra en nosotros. Pero nosotros, Señor, queremos presentarnos delante de usted. Queremos rendirnos delante de usted. Queremos reconocer lo que Pablo hace siglos reconoció. Pablo, esclavo de Jesucristo. Señor, porque en usted lo tenemos todo, mi Padre. En usted lo tenemos todo, Señor. Trabaje en nuestra vida, trabaje en nuestro corazón, trabaje en la iglesia, mi Dios eterno. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.